Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas noches. Ok. Estábamos en la clase anterior revisando algunos conceptos previos que vamos a aplicarlos en el análisis del impuesto a las transacciones y el impuesto a las utilidades. Dentro de esos conceptos previos habíamos hablado de los impuestos directos, de los impuestos indirectos, ¿no? Habíamos dicho que en los impuestos directos la tributación recae en la persona que va a pagar el tributo, mientras que en los indirectos la tributación recae en un tercero, ¿no? Y que en la declaración entra el contribuyente obligado, que no es necesariamente a quien se le aplica el impuesto, tal es el caso del impuesto al valor agregado. Luego habíamos hablado de los impuestos progresivos y regresivos. Habíamos visto que en la tributación hay impuestos progresivos, hay impuestos proporcionales o planos, y hay impuestos regresivos naturalmente, ¿no? Son impuestos proporcionales, aquellos que generalmente tienen una alícuota y la idea del impuesto es cobrar la alícuota o ya sea porcentual o específico. El impuesto progresivo busca obtener mayor renta, mayor recaudación de quienes tienen mayor capacidad contributiva, mientras que el impuesto regresivo suele gravar con mayor impacto, digamos así, no necesariamente con mayor porcentaje, sino con mayor impacto, aquellas personas que tienen menor capacidad contributiva, ¿no? Ahí estábamos analizando un poquitito cuál podría ser la naturaleza del impuesto a las transacciones y cuál la naturaleza del impuesto a las utilidades. En la clasificación también tenemos los impuestos instantáneos, y los impuestos periódicos. No es necesariamente aplicable, salvo en el caso del impuesto a las transacciones, cuando se aplica a operaciones a título gratuito, ¿no? Se vuelve un impuesto instantáneo. ¿Cuándo un impuesto es instantáneo? Cuando el hecho generador está ligado al momento, al tiempo en que se va a producir un evento de manera esporádica, de manera, digamos, de manera casual puede ser, o algo que no se ha planificado. Por ejemplo, cuando alguien se gana un premio, ¿no? De pronto uno no tiene planificado ganarse el auto que está como primer premio en la lotería. Sin embargo, uno obtiene el premio y ese momento automáticamente se vuelve sujeto pasivo del impuesto a las transacciones, ¿no? O los impuestos periódicos, cuando el impuesto a las transacciones, por ejemplo, se debe pagar mensualmente, o en el caso del impuesto a las utilidades, cuyo periodo es anual, ¿no? En general, los impuestos a la renta son impuestos periódicos porque van grabando periodo a periodo, ¿no? Los periodos se computan por años, y en el caso del impuesto a las transacciones al que se sujetan los contribuyentes del impuesto al valor agregado, también es periódico, pero por plazos mensuales. Otro elemento dentro de la clasificación que es importante para identificar al impuesto a las transacciones y al impuesto a las utilidades de las empresas es el grado de subjetividad o el grado de objetividad que estos puedan tener. Son impuestos objetivos aquellos que van a gravar, van a ir a capturar el excedente económico de la manifestación de riqueza, ¿no?
y no van a considerar, no van a tomar en cuenta la situación personal del contribuyente. ¿A qué me refiero con situación personal? Si el contribuyente tiene más o menos gastos, si el contribuyente, por ejemplo, tiene mayor o menor capacidad contributiva, si el contribuyente está o no está en condiciones de pagar, ¿no? Hay ciertos impuestos que no están diseñados propiamente en función al sujeto pasivo, es decir, en función a quién debe pagar, sino están determinados en función al objeto que están grabando. ¿Cuándo, por ejemplo, no? Tenemos, por ejemplo, un impuesto a las salidas aéreas al exterior. No sé si alguno de ustedes algún momento ha viajado fuera del país a través de vía aérea. Vilma, ¿ha viajado alguna vez vía aérea? Buenas noches, licenciada. No, no, licenciada. Tania, tal vez. Buenas noches, licenciada. No, no. No, nadie, ninguna. Digo ninguna porque creo que ahorita estamos puras chicas. Bien, cuando uno viaja al exterior, normalmente tiene que pagar dos cosas, ¿no? Uno que es una tasa aérea, que es por el uso del espacio, del servicio del aeropuerto y todos los espacios que uno utiliza cuando está de viaje internacional. Y la otra, que el otro concepto que uno tiene que pagar es el impuesto a las salidas aéreas al exterior, ¿no? Hace unos, sí, digamos casi unos 6, 8 años atrás, ese impuesto uno lo pagaba en una ventanilla del aeropuerto. Uno tenía el pasaje aéreo, entonces se presentaba ante la ventanilla antes de hacer el trámite de migraciones y tenía que pagar tanto la tasa de aeropuerto como el impuesto, ¿no? Normalmente el impuesto creo que estaba, hace un tiempo atrás, la última vez que viajé, estaba alrededor de los 35, $40, ¿no? Eran como 260 bolivianos, algo así, ¿no? Probablemente ahora debe estar, tal vez unos 40, $45, no estoy muy seguro, ¿no? ¿Por qué será que se paga para salir al exterior? O sea, cuando uno se compra un pasaje aéreo para salir no sé, pues a Buenos Aires, a Miami, a donde sea. ¿Por qué el Estado habrá considerado que debería cobrar un impuesto a ese medio de transporte y no, por ejemplo, cuando uno sale por tierra, cuando uno va a Arica, cuando uno va a Perú, cuando uno va al Brasil, uno no paga ese impuesto? ¿Por qué habrá esa diferencia? Claudia Zuleta, ¿está por ahí? Sí, licenciada. La verdad, dicen, no, ¿Por no qué el sé. Estado habrá decidido que tiene que cobrar? Tal vez Pero quizás porque indirectamente cuando vamos a otro país sacamos dinero. no necesariamente, pero ya, ok. Sí, ¿verdad? Dicen, no, no, desconozco la verdad. No siempre saca dinero, ¿no? A veces uno viaja por cuestiones de salud, etcétera, ¿no? Carmen Rosa, ¿tenías algún criterio? Licenciada, buenas noches. Le comento que acabo de entrar a la clase. ¿Podría volver a preguntar, por favor? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué el Estado habrá decidido cobrar un impuesto cuando uno viaja al exterior, pero en avión? Mm,
A ver, ¿por qué podría haber sido? Licenciada, no estoy muy segura de por qué situación habría decidido, porque yo supongo que, a ver, no sé si estoy bien, pero supondría de porque no todas las personas acceden, serían aquellas personas que tienen cierta riqueza de repente, que han decidido por eso implantar un impuesto a los viajes al exterior. Muy bien. Evidentemente, el Estado hemos visto en la primera clase que el Estado para poder cobrar, para poder capturar ingresos, busca el hecho económico, ¿no? El hecho económico de que en la economía se generen excedentes, ¿no? Porque no le puedo cobrar pues a una persona que no tiene dinero, en otras palabras, no le puede quitar el pan de la boca a una persona, pero sí puede buscar en la economía actos, algunas manifestaciones, digamos así, de riqueza, manifestaciones de excedente, ¿no? No es el caso hoy en día, pero hace unos 20 años atrás, viajar por avión todavía al exterior era, digamos, un hecho económico que manifestaba que uno tiene la capacidad de pagar un pasaje aéreo, ¿no? De hecho, estaba más popularizado, digamos así, el transporte terrestre, ¿no? Uno podía llegar 3, 4, 5 días a diferentes lugares, pero obviamente era mucho más barato que pagar un pasaje en avión. ¿Qué significaba esto? Significaba que solamente aquellas personas que tenían capacidad económica, es decir, tenías la posibilidad de poder viajar afuera, podían comprar un pasaje en avión. Las demás personas normalmente no viajaban al exterior. Si tenían algún viaje de negocios o algún tipo de situación extraordinaria, pues obviamente este tipo de situaciones eh, no era considerado, ¿no? Si tú tenías que viajar por un tratamiento de salud, por ejemplo, al Estado no le interesaba. El Estado vio simplemente que el comprar un pasaje aéreo significaba una erogación que no cualquiera hace, sino el que tiene dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, este impuesto es netamente objetivo, porque a este impuesto, este impuesto no está diseñado para tomar en consideración la capacidad contributiva de la persona que va a viajar. Doctora, buenas noches. Este impuesto no está... Buenas noches. Sí. Una pregunta, una consulta, hablando sobre la capacidad económica que usted mencionó. ¿La capacidad económica es igual a la capacidad contributiva? No necesariamente. No necesariamente. Son dos conceptos primo hermanos, pero no son dos conceptos idénticos. La capacidad económica es la posibilidad de que una persona pueda tener mayor cantidad de recursos, ¿no? La capacidad tributaria, la capacidad contributiva, implica que una persona con determinados recursos tiene mayor posibilidad de pagar impuestos, que no es lo mismo que tener mayores ingresos. Me explico. Puede suceder que en este momento hay dos personas que están trabajando en la administración pública y las dos personas tienen un sueldo de, vamos a suponer, 18,000 bolivianos, ¿ya? Digamos que son dos profesionales que están al mismo nivel, están como profesionales de, digamos, como en jefaturas de unidad, son dos profesionales muy competentes, y los dos ganan la misma suma, los dos ganan 18,000 bolivianos. Ambos tienen capacidad económica. ¿Por qué? Porque los dos ganan el mismo monto, y es un monto, por lo menos para nuestra economía, es un monto importante, ¿no? Son más de $2,000. Entonces está bien. Eso significa que ambas personas tienen capacidad económica.
¿Qué quiere decir? Que ambas personas van a poder pagar luz, pagar alquiler, seguramente van a tener posibilidades de generar un ahorro, ¿ya? Resulta que uno de ellos, vamos a suponer el profesional A, como ve que tiene un salario importante, va a comprar un departamento. Va al banco, se saca un crédito, obviamente con este nivel de ingreso es fácil sacar un crédito, se compra un departamento, el departamento vamos a suponer que vale $120,000 y vamos a suponer que la cuota que él tiene que pagar son $1,000. ¿Ok? Mientras que el profesional B no tiene crédito y vive en casa propia, es decir, tiene todos sus gastos cubiertos, ¿no ve? No tiene obligaciones. El momento en que el profesional A se ve obligado a pagar 7,000 bolivianos al banco, está reduciendo su capacidad contributiva, su capacidad tributaria, su capacidad de pagar impuestos, ¿no es cierto? Si nosotros tuviésemos en Bolivia un impuesto a la renta de personas, es decir, todas las personas tuviéramos que pagar impuestos por todos nuestros ingresos, el profesional A, que tiene una deuda en el banco, pagaría menos impuesto que el profesional B, que gana lo mismo, pero no tiene deuda en el banco. En este caso, entre el profesional A y el profesional B, el que tiene mayor capacidad contributiva es el profesional B. Pero los dos profesionales tienen la misma capacidad económica. ¿Me dejo entender? Sí, licenciada. Bien, ahora desde ese punto de vista, evidentemente, cuando el Estado busca excedentes económicos, tiene que ver ambos aspectos. Primero, capacidad económica, y cuando ha determinado una capacidad económica, justamente ahí es donde nacen los impuestos progresivos, va a determinar quién tiene capacidad contributiva a través de la deducción de ciertos elementos, como cuáles: deudas, gastos, no sé, pues algunas inversiones. Por eso es que cuando nosotros pagamos, perdón, impuesto a las utilidades, tenemos, si somos empresa, obviamente la posibilidad de deducir nuestros gastos directos, gastos indirectos y nuestros nuestros costos directos, nuestros costos indirectos y algunos gastos que son deducibles, ¿no? Pero lo primero que ha visto el Estado es la capacidad económica del contribuyente, es decir, cuánto en general va a tener en un periodo. A esa capacidad económica, para incluir progresividad en el impuesto, va a añadir capacidad contributiva al permitirle al contribuyente deducciones, es decir, que se pueda restar de todo lo que gana respecto a sus gastos, a sus deudas y a sus inversiones. Hasta ahí, ¿se entiende? Sí, doctora. Ya, ok. Entonces decíamos, ¿no? En el impuesto a las salidas aéreas al exterior, el Estado ha supuesto, ha partido del principio de que el que se compra un pasaje tiene capacidad económica,
¿no? No capacidad contributiva porque para eso no necesita, es decir, tiene la posibilidad de comprarse ese pasaje. Entonces, por eso ha establecido un impuesto a las salidas aéreas al exterior y no así un impuesto a las salidas terrestres al exterior. ¿Por qué? Porque el que sale por bus está pagando probablemente el 10% de lo que cuesta un pasaje en avión, ¿no? Aunque hoy día las brechas se han ido haciendo cada vez más pequeñas. Digamos, viajar en avión no es que te va a costar muchísimo más que viajar por tierra, ¿no? Sobre todo en rutas nacionales y en algunas internacionales también, ¿no es cierto? Por ejemplo, quieres ir, no sé, pues a la Argentina, no sé cuánto estará costando el pasaje por tierra, pero como es por tramos, cada tramo va sumando, ¿no? Entonces uno puede tomar cierta decisión de pagar un pasaje por avión, que no significa que uno realmente tenga más plata que otra persona que está comprando el mismo pasaje, ¿no? Simplemente que uno está velando por la comodidad y hay la posibilidad de hacerlo, ¿no? Bien. Entonces, en ese caso, el impuesto se ha diseñado, digamos así, solamente considerando el objeto. ¿Cuál es el objeto? La compra del pasaje aéreo. No se ha diseñado tomando en cuenta al sujeto. ¿Quién es el sujeto? El que compra el pasaje aéreo, ¿no? Es subjetivo un impuesto cuando toma en consideración las características del sujeto que tiene que pagar. En general, los impuestos sobre la renta, llámese impuesto a las utilidades de las empresas, llámese impuesto al régimen complementario al valor agregado, toma en consideración al sujeto, ¿no? O sea, está diseñado para que no le cargues a quien no va a poder pagar. En ese caso, se van a incluir dentro de la capacidad económica todos los elementos necesarios de la capacidad contributiva para llegar a poder capturar un excedente real, ¿no es cierto? Entonces, ese es el punto. Lo que quiere decir que en el caso de los impuestos a la renta, estamos hablando de impuestos subjetivos. ¿Por qué? Porque están tomando en consideración al que va a pagar, que es el contribuyente, que es el obligado y que es el que tiene que demostrar su verdadera capacidad contributiva. No es lo mismo una persona una persona que vive sola, que es soltera, que no tiene obligaciones, que una persona que tiene una familia, 3 hijos, tiene que pagar colegio, tiene que pagar deuda al banco. No es lo mismo una empresa que, por ejemplo, no tiene ya inversiones, ya ha realizado todas sus inversiones y está en un periodo de recibir utilidades que una empresa que está empezando y que tiene un alto costo de inversiones, ¿no es cierto? Entonces, todos esos elementos tienen que ser capturados por el impuesto y en este caso el impuesto se va haciendo subjetivo porque va a considerar todos esos elementos relativos a la actividad del contribuyente y obviamente a su situación específica. Entonces, por eso es que el definir entre los impuestos objetivos y subjetivos es importante para no solamente el diseño, sino también para el análisis de la carga tributaria, ¿no? Bajo esa consideración, ¿el impuesto a las transacciones será objetivo o será subjetivo? Dalmin, ¿está por ahí? Neisa.
Sí, buenas noches, licenciada. Hola, Neisa, querida. ¿El impuesto a las transacciones será objetivo o será subjetivo? Mm, bueno, de acuerdo a su explicación, si estoy en lo correcto, consideraría que es objetivo porque grava al hecho que estaría en este caso las ventas, más que todo, ¿verdad? El impuesto a las transacciones. Exacto, muy bien. Evidentemente, el impuesto a las transacciones es objetivo, porque no está tomando en consideración a quien debe pagar, está tomando en consideración el ingreso bruto que va a obtener, ya sea por la venta de bienes, ya sea por la prestación de servicios, ya sea porque tenga una actividad a título oneroso o a título gratuito excepcional, ¿no? Es decir, lo que va a buscar es capturar ese excedente, ¿no? Bien. ¿Qué otro elemento es importante para poder identificar también las características tanto del ITE como del IUE y también en general de otros tributos, otros impuestos, ¿no? Hay impuestos reales y hay impuestos personales, ¿no? Los impuestos reales van a gravar las manifestaciones económicas, pero que no están relacionadas a la persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se puede tratar o se puede hablar, digamos así, de un impuesto real cuando está grabando ciertos beneficios o ciertos ingresos obtenidos por una inversión, por ejemplo, alquileres, por ejemplo, intereses, por ejemplo, distribución de utilidades, ¿no? No está grabando al sujeto en sí, sino está grabando al producto que se ha generado de una inversión, si ustedes quieren, ¿no? Los impuestos personales gravan la capacidad económica del sujeto en relación directa, ¿no? Por ejemplo, cuando se grava directamente a la persona, cuando además se toman en consideración obviamente sus gastos, sus ingresos, o cuando está gravándose a las sociedades, o cuando se está grabando al patrimonio, ¿no? ¿Qué quiere decir un impuesto real? El impuesto real está simplemente gravando el producto o la generación de ingreso de una determinada forma de inversión. Ustedes saben que, por ejemplo, cuando nosotros estamos obteniendo un interés de un depósito a plazo fijo, o estamos obteniendo un interés de de la compra, por ejemplo, de unos títulos valores o de alguna inversión, o estamos percibiendo un interés de algún crédito, esos intereses están sujetos al pago de el régimen, de utilidades, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se nos va a gravar ese importe? Porque en ese momento, independientemente de quién es el que ha generado la inversión, ya sea persona natural o sea persona física, hay un elemento también objetivo que es la generación de utilidad, que es la generación de rendimiento de la inversión de ese dinero, ¿no? Por el otro lado, cuando nosotros en el ejercicio de una profesión independiente estamos sujetos al impuesto a las utilidades de las empresas como contribuyentes bajo el régimen de presunción, lo que se nos está aplicando es un impuesto o un gravamen a título personal porque nos están gravando un ingreso que estamos teniendo como fruto de nuestro trabajo, ¿no es cierto?
En una parte, el impuesto es real cuando está gravando el fruto de una inversión, y en otra parte, el impuesto es real cuando está gravando el fruto del trabajo, del esfuerzo, la interacción entre capital humano, entre insumos y maquinaria para obtener un determinado producto, ¿no? Generalmente esta distinción entre impuestos reales e impuestos personales se hace más que todo para analizar los gravámenes aplicables a determinadas fuentes, ¿no? Como son, como les dije, todo el producto de las inversiones, el producto de la generación de trabajo. En el caso de nuestra legislación, todo lo que está gravado por el impuesto a las utilidades tiene un carácter personal, ¿no es cierto? Mientras que algunos elementos que están gravados por el RC-IVA tienen un carácter real. En general, también se puede hacer esta distinción cuando estamos haciendo el gravamen, por ejemplo, a la renta de utilidades remesadas al exterior, ¿no es cierto? En ese caso, por ejemplo, también estamos hablando de un impuesto de carácter real, porque lo que está gravando es una utilidad presunta, ¿no? Y también se habla de un impuesto personal o subjetivo cuando el sujeto, el deudor, el sujeto pasivo del impuesto puede aplicar determinadas deducciones que tienen que ver con su actividad personal, como ocurre, por ejemplo, con los impuestos aplicables a los salarios, ¿no? En el fondo, cuando nosotros estamos hablando del RC-IVA, estamos hablando de un impuesto aplicable a los salarios, ¿no? No necesariamente un impuesto a la renta. Bien. ¿Cuál será la estructura de nuestro sistema tributario? Nuestro sistema tributario, bueno, además de la clasificación que hemos visto, en general, tiene una gran división entre impuestos indirectos e impuestos directos. Los impuestos indirectos están compuestos por el impuesto al valor agregado, el impuesto a los consumos específicos, el impuesto especial a hidrocarburos y derivados, que es una forma de impuesto a consumos específicos aplicable a la venta de hidrocarburos. Los impuestos directos vienen a ser el impuesto a las transacciones, el impuesto a las utilidades, el RC-IVA, porque va a aplicar siempre sobre el que está recibiendo el salario, el impuesto directo a hidrocarburos y el impuesto a las transacciones financieras, que es también una especie de derivación del IT, ¿no? Bien. ¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda por ahí? Bien. Ok. Hasta ahora hemos ido viendo algunas características del impuesto a las transacciones. Vamos a ir profundizando un poquito más, ¿no? En general, el impuesto a las transacciones se define como un impuesto en cascada, un impuesto plurifásico, un impuesto acumulativo, aplicado a cada una de las etapas de la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios, y que generalmente
causa un efecto denominado piramidación. De esa definición podemos obtener las características del impuesto, o sea, es un impuesto en cascada, es un impuesto directo, como hemos visto también en la clase anterior. Grava el ingreso bruto obtenido por la venta de bienes o servicios, es acumulativo, produce el efecto piramidación y añadiríamos que es un impuesto de base amplia, ¿ya? ¿Ustedes ya han visto el impuesto al valor agregado, por favor? Mayra Ramírez, ¿han visto el impuesto al valor agregado? Buenas noches, licenciada. Sí hemos visto el impuesto al valor agregado. Ya. ¿Me pueden explicar un poquito cómo funciona el IVA? Para que podamos identificar por qué se asocia el impuesto a las transacciones con el IVA. El IVA es un impuesto que grava en una venta, puede ser, en productos o servicios tal vez. Ya. Está muy bien, pero ¿cómo funciona el IVA? Licenciada, el impuesto al valor agregado se paga solo por el valor que somos capaces de añadir a lo que vendemos. Ya. A ver, tal vez no me están entendiendo bien la pregunta. ¿Por qué el impuesto al valor agregado tiene débito fiscal y crédito fiscal? Stephanie, ¿está por ahí? Sí, doctora. Stephanie, ¿por qué el impuesto al valor agregado tiene crédito y débito fiscal? Bueno, este impuesto, el impuesto al valor agregado, tiene el débito fiscal porque nosotros al hacer una venta pagamos ese impuesto mediante el débito fiscal, se podría decir que esta es el 13%, y al hacer una compra, esta factura nos sirve como crédito fiscal para compensar ese impuesto que tenemos que pagar, doctora. Ya, ok. Ya, un poquito para que nos ubiquemos y me interesa un poco este tema por lo siguiente, ¿ya? El impuesto a las transacciones, no sé si ustedes lo habrán visto, pero está muy ligado a lo que es el impuesto al valor agregado, porque básicamente el impuesto al valor agregado es una especie de es una especie de cimiento, digamos así, de la tributación del contribuyente. A través de todo lo que constituye la documentación del impuesto al valor agregado, que vale decir facturas, libro de ventas y compras IVA, registros, ingresos, estados financieros y todo aquello, se va a poder determinar la situación real del contribuyente. Por eso es que es importante en tributación que el contribuyente emita factura, ¿no? Ustedes han debido seguramente ver muchas veces en los medios de prensa
Muchas veces en los mismos comercios las personas se quejan de la factura, dicen, ¿por qué nos obligan a emitir factura? O muchos profesionales dicen, a mí me están cobrando más de lo que en realidad yo gano, me están quitando mis ingresos y una serie de reclamos en contra del impuesto al valor agregado relativo a la factura. Bien, resulta que el impuesto al valor agregado es un impuesto generalmente, al igual que el impuesto a las transacciones, de base amplia. ¿Qué quiere decir? Todo lo que es venta de bienes, prestación de servicios, debería facturarse en un estado para que se pueda establecer lo que decíamos hace un ratito que se llama capacidad económica y capacidad contributiva del contribuyente. ¿Ya? El impuesto al valor agregado funciona bajo lo que se llama un principio de cascada. ¿Qué quiere decir? El impuesto al valor agregado se aplica en todas las fases del proceso de comercialización o de producción. ¿A qué quiero llegar? Si nosotros, por ejemplo, vamos a poner una panadería y queremos funcionar formalmente, nuestras compras, vale decir, las compras de nuestros insumos, tienen que estar sujetas al pago del impuesto al valor agregado. En otras palabras, importo maquinaria, en la importación tengo que pagar IVA. Compro harina para hacer mi pan y tengo que pagar IVA. Compro manteca, tengo que pagar IVA. Compro azúcar, tengo que pagar IVA. Compro levadura, tengo que pagar IVA. Pago el gas con el que hago el pan o la luz con la que hago el pan y en ambos casos tengo que pagar el IVA, ¿no es cierto? Entonces, la suma de estos IVAs que yo he ido pagando en toda esta cadena, voy a poder descontarme, ¿no es cierto? Yo al final el pan voy a vender, por decir, no sé, pues en 50 centavos, voy a vender, por decir, no sé, pues unos 1000 panes al día, no sé, serán 30,000 panes al mes. Voy a sumar todo lo que he vendido en esos panes, voy a aplicar el impuesto a la venta de esos panes y de ese impuesto me voy a descontar todos los impuestos que yo he pagado en estas compras que yo he hecho, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo en todas estas compras he pagado un impuesto, digamos, de 1000 y a través de las ventas de ese pan yo he generado un impuesto de 800. Vamos a suponer. Queda un saldo de 200 que yo debería pagar. ¿Ya? Entonces yo solamente voy a pagar, por eso se llama impuesto al valor agregado, ese poquitito que significa el impuesto que yo he generado con la actividad de fabricar el pan, ¿no? De elaborar el pan. Eso es el valor que yo estoy añadiendo a todo lo que es materia prima, maquinaria y todos los insumos necesarios. Yo en ese proceso estoy añadiendo un valor, pero al final del día el impuesto que yo voy a pagar es solamente por el valor de mi trabajo, en otras palabras, ¿ya? En este caso, el impuesto al valor agregado no genera este efecto que se llama piramidación, es decir, se va descontando, no sé, por eso no genera, no se acumula, en otras palabras, ¿ya? ¿Qué pasa con el impuesto a las transacciones? Como también es de base amplia, se aplica en todas las fases del proceso de
elaboración, comercialización, producción, distribución, en todas las fases de generación de bienes o servicios. Entonces, de la misma manera, si yo soy panadera, cuando yo compre mi harina, voy a pagar IT. Cuando compre mi manteca, voy a pagar IT. Cuando compre mi azúcar, voy a pagar IT. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Todo esto, todos estos impuestos van a ir de alguna manera encareciendo el costo de los productos, harina, azúcar, manteca, levadura, gas y luz. Y cuando yo venda mi pan, ese pan va a haber absorbido ese costo también de sus impuestos, todos esos pequeños ITs acumulados, más mi propio IT, porque yo no me puedo deducir ese impuesto. No sé si me están entendiendo. ¿Se entiende la explicación o no para que podamos mejorar? Sí, doctora. Licen, ¿puedes explicar? Perdón. ¿Puedo explicar de nuevo, por favor, Licen? Sí, Margarita. Perdón, no te escuché bien, Margarita. ¿Me puedes repetir? Doctora, ¿puedo explicar un poco más amplio? No lo entendí bien. Con mucho gusto, querida Margarita. Margarita, ¿tú a qué te dedicas? Em, yo por ahora no estoy trabajando, doctora. Pero digamos que tú eres profesional, ¿sí? Sí, doctora. Digamos que vas a abrir tu oficinita contable, Sí, ¿ya? sí, Ya. Entonces, para tu oficina te tendrías que comprar un escritorio, sí, ¿no ves? sí, doctora. Te vas a comprar una impresora, Sí, ¿sí? sí, Además de tu impresora, vas a comprarte papel, sí, ¿no ves? sí, De pronto, por ahí vas a necesitar material de escritorio y te vas a comprar también, sí, material de escritorio, ¿sí? un estante, sí, Muy bien. Entonces, cuando tú empieces a dar tus servicios, vamos a suponer que al mes tú has prestado servicios por una suma de 3.000 bolivianos. Ya, sí, vamos a suponer que has prestado servicios por 5.000, ¿ya? ya, ujú, Y vamos a suponer que tú has gastado en todos estos insumos 3.000, ¿ya? sí, estoy bien, Tu doctora. escritorio, tu impresora, todo. Es un ejercicio, ¿ya? Entonces, Sí, como sí, tú doctora. has facturado por 5.000, Sí, vas a tener 2.000 bolivianos sobre los que tú tienes que pagar IVA, ¿no ve? sí, Ya. Entonces, resulta que ese IVA que tú has pagado en todos esos bienes que tú has producido, no se acumulan, es decir, no van a generarte un costo adicional cuando tú prestes el servicio porque vas a descargar y vas a pagar solamente por estos 2.000, que es tu fuente de trabajo, es decir, el valor que tú le estás dando a ese papel, a esa impresora, a ese escritorio, a todos los insumos que tú has comprado para dar un servicio profesional. ujú, ¿Sí? sí, sí, Bien. doctora. Ahora, también en esas compras, como tú has comprado con facturita, tú has pagado un porcentaje de IT. Sí, ¿Se entiende? sí, ¿Por qué? Porque cuando tú haces tus costos, cualquier empresario que hace sus costos, agarra y dice, a ver, yo pago IVA 13%,
pago 3% de IT y pago, por decir, 25% de IUE, ¿no? Sí. Y este porcentaje lo va a añadir a su producto como parte de sus costos, ¿no ve? Sí. Porque si no, no generaría pues Sí. utilidad. Entonces, este porcentaje que le está poniéndole al producto que te está vendiendo, está encareciendo el producto. Porque sin impuestos podría costar menos, ¿no ve? Sí. Mucho menos. ¿Ya? Entonces resulta que cuando tú has comprado papel, has comprado impresora, material de escritorio, tu escritorito, tu estantito y todas tus cositas para poner tu oficina, parte de lo que tú has gastado está en impuesto a las transacciones. Sí. Pero eso el Estado no te lo va a devolver, ¿no? Eso ya lo tienes que asumir como gasto nomás. Sí, como gastos. ¿Lo ves? Sí. Cuando Sí. tú vas a facturar estos 5,000 y tú vas a pagar el IT sobre esos 5,000, eso es algo que está encareciendo tu servicio, ¿no ve? Sí, Porque doctora. dentro de tus costos está también ese 3%. Pues sin impuesto, sin el CCIT, este servicio tal vez podría costar un poco menos, ¿no es cierto? Pero tú tienes que pagar el IT. Sí. ¿Está bien? Sí, está bien. Entonces, eso que te está cobrando en el IT, en todas las cosas que tú estás comprando, que encarece al final el producto o servicio final, se llama efecto de piramidación, ¿ya? Cuando tú has Ya. comprado una cosita era chiquito, pero mientras más cosas vas comprando, este 3% se va sumando, se va sumando, se va sumando hasta que al final se hace grande, ¿no? O sea, ya no has terminado pagando solamente 3 pesitos, sino de pronto sumando, 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 por ahí tu IT en todo lo que has gastado viene a ser 500 pesos. Y 500 pesos es más un monto importante, ¿no ve? Sí. Ah, ya. Sí. Entonces, por eso es que este impuesto a las transacciones es un impuesto en cascada, como igual es el IVA, pero este impuesto, el impuesto a las transacciones, a diferencia del IVA, es acumulativo y genera un efecto que se llama piramidación. Quiere decir que mientras más cosas uno compra, más está pagando en IT. Sí. Hasta ahí, ¿se entiende? Sí. Gracias, doctora. Ya. A ti, corazón. ¿Alguna duda de alguien más? Bien. Ok. Doctora, Sí, adelante, adelante. doctora, buenas noches. Sí, bueno. Al considerar o al establecer ese ejemplo, entonces también se consideraría impuestos directos, o sea, como el impuesto al valor agregado, si se le va a sumar, ¿no es cierto?, al bien o al servicio que se le va a adicionar. Entonces también, o sea, viendo por ese lado, yo me imagino que podrían ser impuestos directos, indirectos en realidad, como se considera para el IVA. Re buena pregunta. Gracias. Bien buena la pregunta. A ver, te explico. Evidentemente, el impuesto a las transacciones está diseñado, porque la ley lo diseña así, como un impuesto directo, ¿ya? El objeto del impuesto a las transacciones, a diferencia del impuesto al valor agregado, es la venta, ¿no? Porque el impuesto al valor agregado va a gravar la compra, o sea, la otra parte. Por eso es que se establece, teóricamente hablando, claro, que el impuesto al valor agregado, en suma, o sea, en todo el monto final, lo asume ¿quién? El comprador final,
¿no es cierto? El consumidor final es el que en última instancia termina pagando la totalidad del IVA. O sea, todo lo que significa IVA en un producto lo absorbemos nosotros los consumidores finales. Por eso es que el impuesto en realidad es un impuesto que grava el consumo, ¿ya? ¿De dónde se va a obtener el excedente? Del consumo. En el impuesto a las transacciones, lo que grava el objeto del impuesto es la venta. Por eso es que se paga sobre el ingreso bruto que está reflejado en todas las facturas de venta, ¿ya? Sin embargo, hay un efecto que se llama efecto de traslación, que ocurre en todos los impuestos, ¿no? Sean estos directos o indirectos. La lógica del impuesto a las transacciones es que de mi ingreso me resten, me quiten algo y yo pueda pagar al Estado de mi ingreso, ¿no? Pero normalmente, el que produce el bien o servicio añade el costo de estos impuestos en su producto o en su servicio, ¿no? No es que los añade siempre en la totalidad, pero siempre va a establecer un efecto de traslación, es decir, va a añadir el importe de este impuesto en el producto. Por eso es que cuando uno va a, por ejemplo, al Eloy Salmón, a esos lugares donde venden con y sin factura, te dicen con factura tanto, sin factura tanto. ¿Por qué? Porque estoy descontando el 16%, te dicen, ¿no? Evidentemente que no es tan real, por supuesto. No es legal, por supuesto. No es correcto, por supuesto, ¿no? Pero eso te está ya señalando que en la cabeza del vendedor ya ha entrado que él tiene que cobrarle al consumidor final no solamente el IVA, sino también el IT, ¿no? Entonces, ese efecto de traslación que ocurre normalmente en los impuestos, que simplemente en términos contables es agregar al costo o al valor de tu bien o de tu servicio los impuestos que tienes que pagar, hace que en el caso sobre todo del impuesto a las transacciones se encarezca el producto porque no hay la deducción en todas las fases del proceso de generación de bienes o producción de bienes o generación de servicios, ¿no? Evidentemente, como digo, el impuesto a las transacciones está diseñado como un impuesto directo porque debería gravar el resultado en un periodo determinado de tus ventas. O sea, tú deberías pagar de tu dinero. Pero como es gravoso porque te está siendo calculado sobre tus ingresos brutos, ¿no es cierto? No está considerando tus gastos. Entonces, por eso es que normalmente el contribuyente va a añadir ese costo al precio del bien o servicio. No sé si me estoy dejando entender. Sí, licenciada, está bien, gracias. ¿No? Es un tema básicamente contable que se llama efecto traslación, ¿ya? Entonces resulta que el impuesto a las transacciones en ese momento, y como bien ustedes lo han advertido, se vuelve distorsionante, ¿no? ¿Qué pasa? Está distorsionando, está modificando, está alterando el precio del bien o el servicio final, porque al final del día este precio se está encareciendo, porque se va sumando un IT sobre otro IT, sobre otro IT, sobre otro IT, y al final el costo del bien o servicio suele elevarse por efecto de este impuesto.
Por eso este impuesto se llama acumulativo, o se define, mejor dicho, no es que se llama, sino se define como un impuesto acumulativo. El hecho de que se aplique, de que grave, de que tenga que cobrarse en todas y cada una de las etapas de producción, distribución y comercialización de bienes o servicios, hace que este impuesto empiece pequeño y termine grande, ¿no? Y justamente ese efecto hace que este impuesto sea muy recaudatorio, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, el porcentual del impuesto es 3%, ¿ya? Pero este impuesto, por eso les decía, está íntimamente ligado con el impuesto al valor agregado porque se aplica exactamente en las mismas etapas, ¿no? Se aplica exactamente en los mismos momentos. El importe, que es 3%, que parece un porcentual pequeño, suele tener un impacto recaudatorio elevado, ¿ya? Entonces, es un impuesto que genera harta recaudación. ¿Por qué este impuesto, que en teoría es pequeño, genera buen porcentual de recaudación? Más o menos no sé, entre un 5 y 7% de la recaudación total. ¿Por qué será? A ver. Karen, ¿está por ahí? Sí, Licia, buenas noches. Hola Karen, buenas noches. ¿Por qué será que el ITE recauda mucho? Mm, por el mismo hecho quizá de esa acumulación que tiene. ¿Ya? ¿Está bien? Además, gracias Karen, además de este efecto acumulativo, el ser de base amplia hace que el resultado, el producto de la recaudación de este impuesto sea importante, porque además este impuesto no tiene deducciones, ¿no es cierto? O sea, pagas y o pagas, ¿no es cierto? Pregunta del $1.000.000. ¿Por qué será que el impuesto a las transacciones se puede restar, digamos, o en el pago del impuesto a las transacciones se puede restar o deducir el pago efectivo del impuesto a las utilidades? Margarita. Doctora, hola. Sí, te escucho. Te escucho, Margarita. ¿Aló, Margarita? Sí, doctora, no le... ¿Ahora sí me escuchas? Creo que está con mala señal, Margarita. Ovidia, ¿está por ahí? Licenciada, ¿me podrías reiterar la pregunta? Ya. Querido Ovidia, ¿por qué
cuando tú pagas el IUE, eso que has pagado, ese monto, te puedes deducir del IT todos los meses hasta que se acabe. Ya, dice la compensación del IWE con el ICTE, ¿no sé? Tenía entendido que se hace la compensación del IWE con el ITE porque el ITE es un impuesto que se genera por la venta y compra, perdón, por la venta de la mercadería de una empresa y al realizarse se genera el ITE por pagar. Entonces, perdón, con el ITE pagado se compensaría el IUE y según tenía entendido el ICE es dependiendo de la utilidad de la empresa. Mm, porque se generaría un ingreso, por eso que creo que se compensaría. Ya, gracias. Erika Aruquipa. Erika. Sí, Lice. Sí, Lice. ¿Qué opinas? ¿Por qué es que se compensan? Porque el ITE se ha generado este impuesto por un ingreso. Ya. Y eso acumulativo. Y esto se paga, bueno, se compensa en el momento que se realice el pago. Ya. Eso sería, Lice. Ya. Ok. Bien, en realidad, la compensación, gracias por la corrección, la compensación del IUE que has pagado respecto del impuesto a las transacciones que tiene que pagar, se da justamente por la naturaleza del impuesto a las transacciones. Al ser un impuesto directo, o sea que está capturando, está captando tu utilidad, y al estar distorsionando de alguna manera tu utilidad, entonces este impuesto, hemos dicho, se vuelve distorsionante, por tanto, se vuelve regresivo, ¿no es cierto? ¿Por qué se vuelve regresivo? Porque no está tomando en cuenta la capacidad contributiva del contribuyente. Simplemente es un impuesto ciego que se aplica independientemente de los ingresos o de la naturaleza o de la condición del contribuyente. Pero, como es un impuesto directo y está distorsionando todo el sistema porque está encareciendo el costo de bienes y servicios, el impuesto a las utilidades pagado se compensa del impuesto a las transacciones porque supone que los dos están grabando la misma fuente, ¿no? Por un lado, las utilidades brutas, en el caso del impuesto a las transacciones. Por otro lado, las utilidades tributarias, en el caso del impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Se entiende esa parte? ¿Se ha entendido o tienen dudas? Doctora, por favor, ¿podría volver a repetir, por favor, doctora? No he comprendido muy bien. Porque sí, cuando hablamos de distorsión, posiblemente cuando hacemos un registro de este impuesto, doctora, estamos afectando al resultado porque estamos cargando un gasto por este concepto de utilidad. No sé si a eso nos referimos cuando hablamos de distorsión, doctora. No, la distorsión es en el resultado, estimado. Pregunta a William, si tú no pagaras impuesto a las transacciones, ¿tendrías más utilidad? Si no pagaría los impuestos a las transacciones. Si no hubiera impuesto a las transacciones, ¿tu empresa, tu actividad económica generaría más utilidad? Bueno, considerando que ese gasto
es un gasto operativo en el estado de resultados. Yo creo que sí, doctora. Obvio, generarías más utilidad, pues por supuesto. Exacto. Porque ese 3% que además es sobre tu ingreso bruto, tú lo podrías ya distribuir o por último tenerlo nomás, guardarlo como utilidad o por último ahorrar o por último reinvertir, ¿no es cierto? Sí, doctora, sí, exacto, exacto. Ahora, la norma ha dicho, o sea, le estoy reduciendo su utilidad cuando le cobro impuesto a las transacciones. ¿Ok? Entonces, para no reducirle mucho, o sea, para no perjudicarle mucho al contribuyente, porque realmente cuando te están aplicando sobre utilidad bruta, te están afectando no solamente utilidad, sino te están afectando incluso la posibilidad de reinversión en muchos casos, o te están afectando incluso costos, ¿no es cierto? Entonces, la norma dice, para no afectarle tanto a las transacciones, voy a permitir que lo que él ha pagado por IUE se pueda descontar del IT hasta donde le alcance. Entonces, de esa manera, lo que has pagado por IUE, cuando lo compensas con el IT, estás generándote un poquito más de utilidad. No sé si ahora sí me dejo entender, William. Sí, doctora, sí. Gracias, doctora, profesor. No, ¿por qué? Y ahora sí. ¿No? Exacto. La distorsión justamente se da porque este impuesto está gravando algo que afecta al contribuyente, ¿no? Por eso distorsiona. Bien. Habíamos dicho es un impuesto directo, porque está gravando el ingreso, y obviamente está gravando el ingreso bruto. Y otro tema que también es importante es el hecho de que sea de base amplia, ¿no? El decir que es un impuesto de base amplia implica que se aplica a todas las actividades, según dice la misma norma, lucrativas o no, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ya sea que tengas una actividad que genere lucro, que genere ganancia, que genere utilidad, vas a pagar. Pero si por el contrario, tú has incrementado tu patrimonio a partir de un hecho a título gratuito, te has beneficiado, por ejemplo, con un premio, también vas a estar alcanzado, ¿no? Solamente que en los hechos a título gratuito, como no los puede gravar todos porque no todos tienen un valor objetivo como base de cálculo, se limita a gravar aquellos hechos a título gratuito que incrementan el patrimonio con bienes sujetos a registro, ¿no? ¿Por qué? Porque esos bienes sujetos a registro, primero, obviamente, van a incrementar un patrimonio de forma importante, y segundo, porque este incremento de patrimonio va a tener una base de cálculo objetiva. ¿Dónde está la base de cálculo objetiva? En el registro, ya sea registro de vehículos, ya sea registro de bienes inmuebles. Ahí está el valor, ¿no es cierto? O sea, no vas a poder tú dar un valor ajeno al que tiene esencialmente el bien para que después se pueda aplicar el impuesto, ¿no? Por eso es de base amplia. Bien. ¿Qué grava, por tanto, el impuesto a las transacciones? El impuesto a las transacciones, por ser de base amplia, grava absolutamente todas las actividades, como habíamos dicho, lucrativas o no. ¿Qué actividades? Las actividades, el ejercicio, en otras palabras, del comercio, la industria,
el ejercicio de profesiones, oficios independientes, cualquier tipo de negocio, alquiler de bienes, obras, servicios, independientemente de cuál sea la naturaleza de la persona, ya sea esta natural o jurídica, que está realizando esta actividad, ¿no? Y como decíamos hace un ratito, los actos a título gratuito que supongan la transferencia de domicilio, no es domicilio, de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. ¿Ok? ¿En qué casos, por ejemplo, estamos hablando de actos a título gratuito? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de actos a título gratuito? Nilda Ríos, ¿está por ahí? Doctora, disculpe, a las sucesiones Nilda, querida. le habla Stephanie Zárate. Ah, Stephanie, dale. Sí, le decía las sucesiones hereditarias. Sí. ¿Está bien? ¿Qué más? ¿Qué otro acto a título gratuito tenemos? Doctora, ¿puede ser donaciones? Donaciones, obviamente, muy bien. ¿Qué más? Pregunta. Gracias, Stephanie. A usted. Pregunta, a ver, ustedes saben que el Servicio de Impuestos Nacionales, no creo que este año, pero bueno, por lo menos entiendo que hasta el año pasado, tenía un programa que se llamaba La Facturita Feliz. ¿No ve? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de la factura feliz? Sí, doctora. Sí, licencia. Bien, resulta que en esta actividad, en esta promoción, digamos así, ellos cada 6 meses sorteaban premios para que las personas se vean incentivadas a pedir facturas, ¿no? En una oportunidad se sorteó un vehículo, ¿no? Entonces, obviamente, hubo una persona que ganó el vehículo. Este sorteo realizado por el Servicio de Impuestos Nacionales, donde ha habido una persona que se ha visto beneficiada con un vehículo, esta actividad como tal, ¿está grabada por el impuesto a las transacciones? Doctora, perdón. William, Un criterio personal, doctora. No creo porque no sería una venta, sino como una, donación o un regalo, ¿no? Que está recibiendo, digamos, la persona. ya. Ahora, el objeto del impuesto a las transacciones te dice que grava los actos a título gratuito que supongan la transferencia de dominio de bienes muebles, inmuebles y derechos. Doctora. ¿Estará grabado o no? Sí, sí está grabado ahí. Y adelante. Porque, como usted dice, son también grabados los actos a título gratuito. Uh-huh.
Muy bien, sí, evidentemente está alcanzado por el impuesto a las transacciones, porque también grava actos a título gratuito, ¿no es cierto? Hemos dicho es un impuesto de base amplia, ¿no? Ahora pregunta, ¿quién paga el impuesto a las transacciones? ¿Quién debería pagar en este caso? El que se ha beneficiado, en realidad, doctora. Evidente, muy bien. ¿Por qué debería pagar el que se ha beneficiado? Porque es quien está recibiendo el premio, ¿no? Se le hace la deducción. Evidente, porque es el que está acrecentando su patrimonio, ¿no? Como efecto de este acto a título gratuito, tu patrimonio está creciendo, ¿no es cierto? Entonces, al crecer tu patrimonio, antes tenías 100, ahora tienes 150, entonces es como una especie de enriquecimiento que tú has tenido repentino por efecto del sorteo, la donación, la herencia que hayas recibido, el legado, o también puede ser por un premio. Entonces, por eso estás alcanzado por el impuesto a las transacciones como una forma de capturar ese ingreso extraordinario que has obtenido a partir de ese acto a título gratuito. ¿Qué quiere decir? El que va a contribuir, el obligado, como un acto instantáneo, no ha hecho nada, o sea, no ha hecho nada extraordinario, no ha vendido, no ha prestado un servicio, no hay una contraprestación, ¿no? Pero por alguna razón, suerte, azar o por cualquier otra situación, se ha visto beneficiado y ha obtenido la titularidad de un bien sujeto a registro, en este caso, un vehículo. Entonces, al haber obtenido un vehículo, es sujeto del pago del impuesto a las transacciones, ¿no? Hasta ahí, ¿está claro el objeto del impuesto a las transacciones? ¿Alguna duda por ahí? Licenciado, buenas noches. Le habla Tania Mujica. Licenciada, en este caso, Buenas. digamos, por ejemplo, de la persona, Tania. en el ejemplo, digamos, sí, que la persona, digamos, gana el vehículo, entonces, Ajá. ¿cómo llegaría él a cancelar o a declarar este impuesto ante el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Entonces, lo haría en efectivo, pero ¿en qué formulario se llegaría a declarar, licenciada? En caso de que la persona no tenga NIT, o sea, sea una persona natural. Ah, buena pregunta, gracias. Hay un formulario que es que tú lo llenas el momento, por ejemplo, en que tú vas a pagar el impuesto a las transacciones cuando te estás comprando un departamento y pagas en el SIN, ¿no? Lo que se llama primera venta. Pagas en el mismo formulario, ¿no? ¿Por qué? Porque es un acto de, no necesitas ser contribuyente para pagar ese impuesto, ¿no? No necesitas tener un número de identificación tributaria, tú pagas como contribuyente directo. Se llena el formulario con el valor del vehículo, ¿no? Y sobre eso se aplica el porcentaje, se paga en efectivo siempre, porque como no eres contribuyente, obviamente no tienes otro medio de pago y además tienes 10 días desde que se ha perfeccionado, si tú quieres, acto de transferencia a título gratuito para pagar el impuesto. ¿Se entendió? Sí, licenciada. Y
Y licenciada, digamos, en el caso de que una empresa, o sea, bueno, no sé si la factura de la felicidad aplicaba, digamos, a personas, al régimen general, digamos, por así decirlo, a las personas que emitían facturas, pero en el caso de que alguien que sí tiene NIT llegaría a ganar algún premio, digamos, bajo la modalidad de que digamos, ha pedido factura por la compra de algún insumo, eh, igual puede ser, digamos, deducible, licenciada. No, mi corazón, porque o sea, es como que el ITE se dividiera en dos, ¿ya? Uno para lo normal, que es la venta de bienes y servicios y que es periódico, o sea, se vence el mes y tú vas a pagar. Y este que es para actos excepcionales, lo que veíamos hace un rato cuando hemos visto la clasificación, hay tributos que son periódicos, ¿no es cierto? Y hay otros tributos que son instantáneos, ¿no ve? Entonces, este funciona como un tributo instantáneo, ¿no? El momento en que se da esa situación que es excepcional, además, tú vas a pagar como contribuyente directo porque no es una situación normal, no es que tú siempre te vas a ganar el premio y eso está dentro de tus operaciones normales, ¿no? De hecho, siempre lo vas a poner a tu nombre como persona natural, porque además la factura feliz no aplicaba, digamos, a empresas, sino a personas naturales siempre. Ah, ya, ¿Está ya, bien? muchas gracias, doctora. Sí, sí, muy bien, gracias. No, a Doctora, ustedes, pues. Claro que sí, dime. si bien esta persona natural es la que recibe el vehículo y es quien tiene que pagar este impuesto, si bien no lo hace, se le puede aplicar la retención correspondiente, ¿verdad? ¿Retención de qué, mamita? Por decirle, si no paga el impuesto de retención de bienes, es el retención IT y el retención... No estoy entendiendo muy bien lo de la retención. ¿A qué te refieres con la retención? Si esta persona natural no pagara el impuesto, si bien le corresponde, pero no pagara el impuesto, ¿o qué corresponde una retención? ¿Por qué retención de qué? Como le están dando un vehículo, por decirle así, el sorteo de un vehículo, este es una transferencia de un bien. Entonces, retención de bienes, por decirle que se retiene el IT y el IUE, ¿verdad? No, mi corazón, la retención solamente aplica a dinero, porque cuando se habla de bienes estás hablando de anotaciones preventivas, ¿no? En su caso, si él no pagara el impuesto, no va a poder registrar el vehículo a su nombre, ¿no? Y si no registra el vehículo a su nombre, no va a tener placa de circulación, por tanto, no va a poder circular. En el caso del inmueble, no va a poder registrar el inmueble a su nombre y obviamente en algún momento que lo quiera vender no lo va a poder hacer porque no está su nombre. Y si es que, digamos, él nunca paga el impuesto, sí se le puede hacer una fiscalización y en fiscalización recién hacerle una cobranza coactiva, algo así, ¿no? Pero no se va a retener el vehículo, si a eso te refieres. O sea, se le va a entregar nomás el premio, ya el pagar el impuesto es responsabilidad del titular. Bueno, doctora, muchas gracias. No, de nada. Bueno, jóvenes, nos vemos el viernes. Descansen, muchas gracias. Gracias, Muchas doctora. gracias a usted, doctora. Hasta el viernes. Un gusto. Hasta el viernes. Gracias, doctora. Hasta luego. Chao, hermosos. Cuídense.
Hasta el viernes, doctora. Licenciada, hasta el viernes. Hasta el viernes.